Nunca pensé que una noche lo cambiaría todo. Pero cuando sorprendí a mi madrastra sola en su habitación haciendo algo que pensaba que nadie vería nunca, sentí que algo se desplazaba. Algo que no estaba lista para admitir. Debería haberme alejado, debería haber mirado hacia otro lado, pero no lo hice. Y para cuando la noche terminó, habíamos cruzado una línea de la que nunca podríamos volver atrás. Lo que empezó como una tarde tranquila se convirtió en algo que nunca vi venir, algo que no pude detener. Se convirtió en una de las noches más íntimas y confusas de mi vida. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Esa noche en nuestra casa silenciosa. Era extraño lo silenciosa que se sentía la casa sin papá. Nada del zumbido de la computadora de su oficina. Nada del tintineo de su taza de café. Nada de ese murmullo bajo mientras revisaba correos del trabajo. Solo silencio. El tipo que te envuelve y te hace zumbir los oídos. Que te hace súbitamente consciente de cómo suena tu respiración cuando se atasca. Se había ido en un viaje de negocios de 3 días. Nada nuevo, pero algo en esta ocasión se sentía diferente. La casa no solo se sentía vacía. Se sentía cargada, como si algo estuviera esperando a suceder. Estaba sentada en el sofá con una manta alrededor de las piernas, fingiendo estar interesada en la película que se reproducía en la pantalla. No lo estaba. Mis ojos no dejaban de desviarse hacia el pasillo, hacia el destello de luz cálida que se filtraba por debajo de la rendija de la puerta de su habitación. Mi madrastra, Elise. Incluso su nombre tenía una suavidad, como si perteneciera a un poema en lugar de a un álbum familiar. Había estado arriba un rato, con música sonando suavemente de la lista de reproducción que tuviera esa noche. Algo jazzy, soñador. Le quedaba bien. Todo en ella siempre era compuesto, elegante, sin esfuerzo. Nunca habíamos sido especialmente cercanas. No de la forma en que la mayoría de la gente llamaría madre e hija. No era del tipo vamos a hornear galletas juntas, pero tampoco era distante. Tenía esta presencia calmada que de alguna manera te hacía querer comportarte a su alrededor. Como si no quisieras decepcionarla incluso cuando no te pedía nada. Solía decirme a mí misma que la respetaba. Que era todo. La forma en que la veía recogerse el cabello detrás de la oreja o la forma en que su perfume permanecía en el pasillo después de pasar. Era solo admiración, solo curiosidad. Pero a veces, cuando caminaba con una de esas batas de seda que se aferraban a su cuerpo como el agua y sus pies descalzos no hacían ruido contra el suelo de madera, me encontraba conteniendo la respiración. Y a veces me preguntaba si ella se daba cuenta. Me levanté del sofá, abandonando la película, y caminé por el pasillo descalza. Me dije a mí misma que solo iba a la cocina por agua, tal vez a revisar el termostato porque se sentía un poco demasiado cálido. Pero me detuve justo antes de doblar la esquina. Su puerta estaba abierta. Solo una rendija, no lo suficiente como para llamarlo descuido, pero tampoco cerrada. Me detuve, tragándome la opresión que se formaba en mi garganta. Esa música suave era más fuerte ahora, flotando por el pasillo como niebla, y capté el sonido de movimiento, no de caminar, algo más ligero, un desplazamiento de tela, el crujido de su tablón del suelo. Di un paso adelante, lento, cuidadoso, sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo hasta que estuve allí, de pie lo suficientemente cerca como para ver a través de la estrecha abertura de la puerta de su habitación. Y allí estaba ella. No me había visto. Todavía no. Elise estaba cerca de su tocador, con la espalda mayormente hacia mí, su bata medio abierta y el hombro desnudo, su largo cabello oscuro recogido hacia un lado, la curva de su cuello captando la luz cálida de la lámpara como cristal pulido. Se balanceaba, no, bailaba lentamente, como si la música la hubiera llevado a otro lugar por completo. Una mano se levantó con pereza hasta su clavícula, la otra se deslizaba suavemente por su costado, alisando la tela que apenas se aferraba a ella. Sus ojos estaban semicerrados en el espejo, y se veía serena. Se veía hermosa. Algo se apretó dentro de mí. Sabía que debería haberme girado. No estaba bien. No debería haber estado allí de pie mirándola de esa manera. Pero mis pies no se movieron. No podía apartar la vista de la forma en que sus caderas se movían o de cómo la bata se deslizaba lo suficiente como para revelar la línea de su cintura. Se movía como si estuviera sola. Como si no pensara que nadie la vería nunca de esa manera, como si no fuera la esposa de nadie ni la madre de nadie. Solo era ella misma.
Y era lo más íntimo que había presenciado jamás. Su mano se movió más abajo, las yemas de los dedos rozando justo debajo del escote de su bata. Vi cómo sus ojos se cerraban un poco en el espejo. Un suspiro suave salió de sus labios. Y entonces se quedó quieta. Fue sutil, apenas nada, pero inclinó la cabeza. No hacia mí, no directamente, solo lo suficiente para que el peso de su mirada se desplazara en mi dirección. La música seguía sonando. No habló, pero tampoco se movió. Su cuerpo permanecía orientado hacia el espejo, su mano congelada a mitad del gesto, y podría jurar que en algún lugar detrás del parpadeo de sus pestañas, ella sabía. Me entró el pánico por dentro. Cada pensamiento racional en mí gritaba que me alejara, que me fuera, que olvidara que esto había sucedido. Pero mi cuerpo me traicionó. Me quedé. Sus labios se curvaron apenas. Un destello de algo ilegible pasó por su rostro. Y en ese segundo me di cuenta de que no estaba imaginando el calor que florecía en mi pecho ni la forma en que mi piel se erizaba. Esto no era solo admiración. Esto no era curiosidad. Era algo completamente distinto. Y cuando finalmente se apartó del espejo, lentamente, con gracia, como si no tuviera prisa, yo seguía sin moverme. No dijo mi nombre. No dijo una palabra. Solo se acercó a su bata, se la colocó sueltamente sobre el hombro otra vez, atándola sin ninguna urgencia. Entonces di un paso atrás, en silencio, con la respiración atrapada en la garganta como un secreto. Mis dedos temblaban a los costados. Debería haber mirado hacia otro lado, pero no lo hice. Y lo peor. Creo que ella sabía que yo estaba allí. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Elise en su habitación parpadeaba detrás de mis párpados como una película que no podía apagar. El balanceo de su cuerpo, la forma en que la luz de la lámpara trazaba sus curvas, la posibilidad, no, la certeza de que me había visto, de que sabía que la estaba mirando y no se detuvo. Mi mente lo retorcía en 100 direcciones diferentes, intentando darle sentido, intentando averiguar si todo había sido solo una coincidencia extraña o si significaba algo más. Pero para cuando amaneció y la primera luz gris se filtró por mis cortinas, todavía no tenía una respuesta. Cuando finalmente bajé, el aroma de café fresco y tostadas con mantequilla ya flotaba en el aire. Ella estaba en la cocina, moviéndose como si nada hubiera pasado. Su bata había sido reemplazada por una blusa ajustada de manga larga y pantalones suaves de estar en casa, el cabello recogido en un moño desordenado, algunos mechones enmarcando su rostro, hermosamente sin esfuerzo, casual, y sin embargo perfecta, siempre perfecta. Buenos días, dijo cuando entré, su tono ligero, amigable, familiar. Buenos días, respondí, intentando igualar su naturalidad, aunque mi voz sonaba más delgada de lo habitual. Me senté a la mesa y me serví un poco de jugo de naranja con manos que no se sentían del todo firmes. Me entregó un plato de huevos revueltos y tostadas como siempre hacía los fines de semana cuando estábamos solo nosotras, pero sentí que su mirada se demoraba, solo un instante de más, y cuando levanté la vista, ya se estaba girando de nuevo hacia la estufa. No se dijo nada, pero todo se sentía diferente. El silencio no era exactamente incómodo. Estaba lleno de los sonidos de una mañana normal. Cubiertos chocando contra el plato, el burbujeo de la cafetera, el zumbido bajo del refrigerador. Pero debajo de todo eso había este hilo invisible que se tensaba entre nosotras. Tensión en la forma en que se movía a mi alrededor, en la forma en que su voz parecía un poco más suave de lo habitual, en la forma en que no podía dejar de mirar sus labios cada vez que daba un sorbo al café. Seguí diciéndome a mí misma que había imaginado la noche anterior. Tal vez no me había visto después de todo. Tal vez había malinterpretado todo. La forma en que se detuvo, la forma en que sus ojos se desviaron hacia el pasillo. Tal vez me había quedado allí demasiado tiempo y proyectado significado en algo inocente. Pero entonces se giró y me miró a través de la cocina. Y allí estaba de nuevo. Esa mirada, solo un destello, una chispa de algo en sus ojos que no podía nombrar, pero que sentía hasta el pecho. No dormiste bien, dijo, no una pregunta. Solo una observación tranquila. Mi tenedor se detuvo a mitad del bocado. No, no realmente. Ella emitió un suave zumbido y se giró de nuevo hacia el mostrador, alcanzando un bol de fruta. Estuviste despierta hasta tarde, añadió. Creí oír movimiento en el pasillo. Mi corazón dio un salto. Simplemente no dormí,
dije rápidamente. Demasiado rápido. Ella no dijo nada más, pero vi la leve sonrisa tirar de la comisura de su boca mientras pelaba una naranja con dedos delicados. El silencio que siguió no fue incómodo, pero se sentía pesado con cosas no dichas. Me entregó unas rodajas de naranja sin mirarme directamente. Toda esa mañana, sus toques se convirtieron en otra cosa. Eran cosas pequeñas, ligeros roces de su mano contra mi hombro cuando se inclinaba por encima de mí. La forma en que sus dedos se demoraban en los míos cuando me pasaba la sal, la mirada ocasional que se sentía más como una pregunta que como una mirada. Y aún así, no dijo una sola palabra sobre la noche anterior. No reconoció lo que había visto ni la forma en que la había mirado, pero su lenguaje corporal gritaba más fuerte que las palabras jamás podrían. Me encontré estudiándola más de cerca que nunca. La curva de su cuello mientras se inclinaba sobre el fregadero, la forma en que sus labios se apretaban cuando se concentraba, el ligero balanceo de sus caderas mientras se movía por la cocina. Era como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrarse. Y ahora la estaba viendo de una forma que no podía dejar de ver. Entonces llegó el momento que no pude explicar. Estaba de pie junto al mostrador llenando un vaso de agua cuando ella se colocó detrás de mí. No me di cuenta de lo cerca que estaba hasta que sentí su cuerpo rozar mi espalda. No fuerte, no forzado, solo cerca. Lo suficientemente cerca como para sentir su calor a través de la delgada tela de mi camiseta. Su brazo se levantó, alcanzando una taza en el estante superior, y su pecho se presionó ligeramente contra mi hombro. Me congelé, la respiración se me atascó en la garganta, y no me atreví a moverme. Su cabello rozó mi mejilla y pude oler el suave aroma floral de su champú. Lavanda y algo más que no podía nombrar. No dijo una palabra. No se apartó rápidamente como si hubiera sido un accidente. Se quedó allí un segundo de más, lo suficiente como para hacerme sentir que la habitación se había reducido solo a ella y a mí y a este espacio imposible entre nuestros cuerpos que de pronto había desaparecido. Y entonces, así de simple, dio un paso atrás con la taza en la mano y sonrió suavemente. Perdón, dijo, su voz un poco más baja ahora, un poco más cálida. No quise invadirte. Me giré lentamente, intentando recuperar el aliento. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes e ilegibles. Está bien, dije. Salió demasiado bajo. Nos miramos durante un segundo que se sintió eterno, y entonces ella se giró y se alejó, tarareando suavemente bajo la respiración como si no hubiera pasado nada en absoluto. El resto del día pasó como una niebla. No podía concentrarme en nada. Televisión, el teléfono, ni siquiera leer. Todo se sentía teñido por su presencia, por la forma en que su toque se había demorado, por la mirada en sus ojos. Lo repetí una y otra vez, intentando convencerme de que lo estaba convirtiendo en algo que no era. Que solo estaba proyectando sentimientos que no debería tener. Tal vez era la única que estaba perdiendo la cabeza. Pero en el fondo, sabía que no. Intenté decirme que no significaba nada, pero la mirada en sus ojos decía otra cosa. Llovió al día siguiente. No el tipo de llovizna suave y reconfortante que te arrulla hacia los sueños diurnos, sino un diluvio pesado e implacable que tornó el cielo de un gris opaco y hizo que la casa se sintiera como si flotara en una burbuja de aislamiento silencioso. Pasé la mayor parte de la mañana fingiendo estar ocupada, deambulando de habitación en habitación, desplazándome sin sentido por el teléfono, deteniéndome ocasionalmente a mirar por la ventana como si buscara algo. No lo hacía. No realmente. Y Liz había estado entrando y saliendo de la sala toda la mañana, usando ese suéter ajustado que de alguna manera se veía demasiado elegante para ropa de estar en casa y un par de pantalones de yoga que se aferraban a sus caderas de una forma que me apretaba el estómago cada vez que pasaba. No actuaba de forma diferente. No de manera evidente, pero había un nuevo ritmo en la forma en que se movía a mi alrededor. Como si fuera consciente de cada paso, cada mirada, cada momento en que compartíamos el mismo aire. La sorprendí mirándome una vez, solo una vez. Me había girado desde la estantería, una novela a medias en la mano, y la encontré apoyada contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados con flojedad, los ojos sobre mí de una forma que me secó la garganta. No apartó la mirada, no se inmutó. Solo sostuvo mi mirada un segundo de más antes de dar una pequeña sonrisa y alejarse como si no hubiera pasado nada. Me tuvo dando vueltas durante horas. A primera hora de la tarde, la lluvia no había cesado, y la casa se sentía imposible de quieta.
Me encontré merodeando cerca de su habitación con la débil excusa de necesitar pedir prestado un cargador. La puerta estaba entreabierta, igual que esa noche. Ella estaba adentro, sentada en el suelo junto a la ventana, con las piernas cruzadas. Una pila de álbumes de fotos esparcidos a su alrededor como un mar de recuerdos. Levantó la vista cuando toqué, sus ojos suavizándose en el segundo en que me vio. «Hola», dijo, la voz quieta, como si la lluvia le hubiera pedido que susurrara. «Perdón por molestarte», dije, levantando el teléfono. «¿Tienes un cargador que me prestes? El mío está muerto». «Por supuesto», asintió y señaló hacia la mesita de noche, el cajón de arriba. Entré lentamente, con cuidado de no pisar los bordes de los álbumes, mi mirada desviándose hacia las fotos esparcidas, instantáneas de vacaciones, fiestas de cumpleaños, antiguas barbacoas familiares. Reconocí algunas, otras eran de antes de mi tiempo. Y Liz siguió mis ojos y sonrió. «Estaba solo sintiendo nostalgia», dijo, recogiendo un mechón de cabello detrás de la oreja. «Es raro, ¿no? Mirar atrás a todos estos momentos congelados. A veces se siente como si le hubieran pasado a otra persona». Me agaché a su lado, incapaz de evitarlo. «Te ves tan diferente en esta», dije, señalando una foto de ella en una playa, el cabello más corto, la risa congelada a mitad del fotograma. «Eso fue justo antes de conocer a tu papá», murmuró. «Se siente como una vida atrás». No sonaba triste, solo distante, como si estuviera de pie en un recuerdo lejos de aquí, hablándome a través de algún vacío invisible. Me senté a su lado, nuestros hombros casi tocándose, y durante un largo momento ninguna de las dos dijo nada. La lluvia golpeaba contra el cristal, suave y rítmica, y la habitación se sentía más cálida que antes, más cercana. «Eras hermosa entonces», dije sin pensar. Luego me congelé. «Quiero decir, todavía lo eres. Solo que...». Su mirada se deslizó hacia mí, divertida, pero no burlona. «Está bien», dijo con suavidad. «Gracias». Hubo una pausa, larga y cargada. Luego miró de nuevo la foto en su mano. «¿Sabes?», dijo suavemente. «A veces me pregunto si la gente realmente me ve todavía. No solo la mamá, la esposa, la responsable». Su voz se adelgazó un poco. «Es fácil desaparecer en los roles que interpretas». Al principio no supe qué decir, pero entonces me oí susurrar, «Yo te veo». Ella se giró hacia mí, algo ilegible destellando en sus ojos. Y por un momento, éramos solo dos mujeres sentadas. En la quietud de una tarde lluviosa, rodeadas de recuerdos que ya no sentían como si nos pertenecieran. La tensión había cambiado. Ya no era afilada ni impactante. Era más quieta, más profunda, como un secreto que ninguna de las dos tenía el valor de nombrar. Ella se movió ligeramente, su rodilla rozando la mía, pero no la apartó. «Ven aquí», dijo de pronto, alcanzando otro álbum. «Quiero mostrarte algo». Me acerqué más, el corazón latiendo por razones que no entendía del todo. Abrió un nuevo álbum y señaló una foto de ella en un antiguo apartamento, descalza y sonriendo, con pintura en los jeans. «Ese fue mi primer lugar por mi cuenta», dijo. «Me sentí libre por primera vez en mi vida». Sonreí. «Te ves feliz». Ella me miró, su expresión suavizándose. Lo estaba, por un tiempo. Su mano rozó la mía de nuevo, pero esta vez no fingí que fuera un accidente, y ella tampoco. Durante unos segundos, nos quedamos en la quietud, sus dedos descansando ligeramente contra los míos. Sin agarrar, sin sostener, solo ahí. Era una cosa tan pequeña, y sin embargo se sentía como el sonido más fuerte del mundo. Cada nervio de mi cuerpo zumbaba. Cada parte de mí gritaba por apartarme o inclinarme o decir algo, pero no podía moverme. Y entonces, lentamente, ella se giró hacia mí, su mano se levantó, rozando ligeramente mi mejilla mientras recogía un mechón de cabello detrás de mi oreja. Su toque era tan ligero como una pluma, como si estuviera probando la forma del momento, viendo si se rompería. Mis ojos se encontraron con los suyos, y entonces supe que esto no estaba solo en mi cabeza. Esto no era unilateral. Esto no era confusión. Era intención. «Y Liz», susurré, su nombre atrapándose en mi garganta como si no fuera mío para decirlo. Ella no respondió. Solo se inclinó, sus labios flotando cerca de los míos,
sin tocarlos, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Y en ese espacio entre nosotras, todo giró. Pero entonces, como si hubiera oído algo distante, se apartó solo un poco. Su mano bajó y se giró, mirando de nuevo por la ventana como si no hubiera pasado nada. Debería terminar de organizar estos, murmuró. Lo he estado posponiendo por siempre. El momento se disolvió a nuestro alrededor, así de simple. Me levanté lentamente, todavía sin aliento, todavía intentando calmar la tormenta dentro de mí. Sí, debería dejarte con eso. Ella no me detuvo y no miró atrás. Salí de la habitación con la mente girando, el corazón todavía latiendo en el pecho. El calor de su toque permanecía en mi piel como un susurro. Intenté decirme que no era nada, que no había significado nada, pero la mirada en sus ojos decía otra cosa, y aún quedaba mucho por venir. La lluvia finalmente se había detenido para cuando el cielo se volvió negro. La casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, como si incluso las paredes entendieran que algo había cambiado, y ahora todo estaba suspendido en esta tensión delicada y quieta. No había visto a Elise desde esa tarde. No realmente, solo destellos. Sus pasos en las escaleras, el sonido de su voz al teléfono, una puerta crujiendo al abrirse, luego cerrándose suavemente. Mi papá todavía estaba fuera, a horas de distancia en otra ciudad, y el silencio que venía con su ausencia había empezado a sentirse como algo vivo, como si se hubiera hecho espacio para que otra cosa echara raíces. Me acosté en la cama esa noche, mirando el techo. La manta subida hasta el pecho, pero no tenía frío. Estaba ardiendo, de hecho, sonrojada de adentro hacia afuera. No podía dejar de repasar el momento en su habitación. La forma en que me había tocado la cara. La forma en que su aliento había calentado el aire entre nosotras. La forma en que se había apartado. No porque no lo quisiera, sino porque sí lo quería. Y tenía miedo de lo que eso significaba. No estaba segura de cuánto tiempo me quedé así, inquieta y despierta, cuando lo oí. Unos pasos suaves y deliberados. Mi puerta crujió ligeramente al abrirse, y por un segundo no me moví. El corazón se me subió a la garganta. Me giré lo suficiente para ver su silueta de pie allí, enmarcada en el resplandor de la luz del pasillo, su bata atada sueltamente en la cintura, el cabello cayéndole por los hombros. No dijo nada. No hacía falta. ¿Estás despierta?, preguntó con suavidad. Tragué saliva con fuerza, mi voz delgada. Sí. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el aire se espesara entre nosotras de nuevo antes de que entrara, cerrando la puerta detrás de ella. El pestillo hizo clic con finalización, como si el mundo acabara de hacerse más pequeño. No quería estar sola esta noche, dijo suavemente, casi como una disculpa. Me senté lentamente, las manos agarrando el borde de la manta. Yo tampoco. No dijo nada más. Solo caminó, calmada y grácil como siempre, y se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Pude oler su piel limpia y lavanda, ese mismo aroma que permanecía en el pasillo cada vez que pasaba junto a mí. Su mano se extendió, descansando sobre la mía. ¿Estás bien?, preguntó, la voz quieta. Asentí, pero se sentía como si mi corazón pudiera romperse bajo el peso de todo lo que no estaba diciendo. Creo que sí, tú. Entonces me miró, no solo con los ojos, sino con todo lo que había en ella. El tipo de mirada que despoja cada defensa que alguna vez construiste. No, susurró, pero quiero estarlo. No supe quién se inclinó primero. Tal vez fue ella. Tal vez fui yo. Todo lo que sé es que cuando nuestros labios se tocaron, todo se detuvo. El mundo se inclinó, se suavizó. No fue apresurado ni salvaje. No fue hambriento ni desesperado. Fue real, tierno. Su boca se movió contra la mía como si hubiera estado esperando años para hacerlo. Como si la presión de la contención finalmente se hubiera derrumbado. Su mano rodeó mi mandíbula, su pulgar rozando la comisura de mi boca, y el calor de su toque hizo que todo mi cuerpo zumbara. Solté un suspiro tembloroso cuando finalmente nos separamos. Nuestras frentes juntas, los ojos cerrados. Esto está mal, susurré, sus dedos entrelazados con los míos. Lo sé, pero no quiero parar. Yo tampoco. Su mano se deslizó hasta mi hombro, bajando lentamente la tira de mi camiseta,
sus dedos rozando mi piel como si estuviera descubriendo algo sagrado. Temblé, no de frío, sino de la suavidad de ello. De la forma en que me trataba como si fuera algo delicado, algo que no quería romper. «Eres tan hermosa», murmuró casi para sí misma, mi respiración se atascó en la garganta. Ella se subió a la cama a mi lado, tirando de la manta sobre las dos, y me giré para enfrentarla. Estábamos tan cerca ahora, sus ojos a centímetros de los míos, su aliento rozando mis labios. Podía sentir cada centímetro de ella a mi lado. Y aún así, no se apresuró. Solo me miró y algo dentro de mí se abrió de par en par. Solía pensar que era admiración, susurré. La forma en que te miraba, me decía a mí misma que era inocente. Sus dedos apartaron un mechón de cabello de mi cara. Y ahora no puedo mentirme más. Ella sonrió suavemente, con tristeza. Yo también lo sentí, dijo, más tiempo del que quería admitir. La confesión desató algo dentro de mí, y me incliné hacia su toque. Mi cara presionada contra la curva de su cuello. Sus brazos me rodearon, atrayéndome. Su cuerpo cálido y sólido contra el mío. Nos quedamos así un rato, solo respirando, solo aferrándonos. Y entonces sus manos se deslizaron bajo el dobladillo de mi camisa, lentas, tentativas, sus dedos recorriendo mi piel con una reverencia que me hacía doler el pecho. Mi respiración se atascó. Pero no la detuve. La quería. Quería esto. No porque fuera imprudente, sino porque éramos nosotras, algo no dicho que había estado creciendo en las sombras durante demasiado tiempo. Me besó de nuevo, esta vez más profundo. Sus labios abriendo los míos. Su cuerpo presionándose contra el mío como si no pudiera soportar mantener la distancia más tiempo. Sus manos me exploraron con cuidado, cada toque haciendo una pregunta silenciosa. Y mi cuerpo respondió a todas ellas. No se trataba de lujuria. No se trataba de rebeldía. Era algo completamente distinto. Algo tierno, aterrador y hermoso. Cada susurro, cada roce de piel, cada respiración quieta se sentía como si estuviéramos escribiendo un nuevo lenguaje juntas. Uno que solo nosotras podíamos entender. No hablamos mucho. No hacía falta. Nuestros cuerpos hablaron. Toques suaves, movimientos lentos, el tipo de cercanía que borraba el mundo fuera de las paredes de esa habitación. Me besó el pecho con gentileza, sus dedos trazando caminos invisibles sobre mi piel, como si me estuviera memorizando, y yo me aferré a ella, como si me desmoronara si no lo hacía. En algún momento dejamos de movernos. Solo nos quedamos allí, enredadas juntas, su brazo alrededor de mi cintura, mi cabeza apoyada en su hombro. Podía oír su latido. Lento, constante, real. Me dio un beso en la frente y susurró. «Estás a salvo conmigo». Le creí. No pregunté qué pasaría mañana. No mencioné a mi papá ni las millones de razones por las que esto estaba mal. Todo lo que sabía era este momento, este calor, esta verdad entre nosotras que finalmente había sido liberada. Cuando finalmente me quedé dormida en sus brazos, supe que nunca volvería a ser la misma. La luz de la mañana era suave, derramándose por las grietas de las cortinas en cintas doradas. Pintó la habitación en una especie de silencio que se sentía más pesado que la noche anterior, como si el universo se hubiera detenido a observar qué pasaría a continuación. Parpadeé lentamente, ajustándome a la luz, solo para darme cuenta de que no estaba sola. Pero tampoco me estaban abrazando ya. Y Liz estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí, envuelta en su bata. El cabello estaba recogido de nuevo, mechones sueltos cayéndole por el cuello, y sus manos descansaban en el regazo como si hubiera estado sentada allí un rato, pensando, mirando el mundo empapado de lluvia despertar fuera de la ventana. No dijo nada cuando me removí, solo permaneció quieta, sus hombros subiendo y bajando con cada respiración silenciosa. Me senté lentamente, la manta deslizándose alrededor de mi cintura. Y durante unos momentos solo la miré, a la mujer que una vez había sido mi madrastra solo de nombre, la mujer a la que acababa de entregarme de una forma que se sentía aterradoramente completa. El silencio entre nosotras no era frío, pero estaba espeso de verdades no dichas. «Y Liz», dije finalmente, mi voz apenas más que un susurro. Ella se giró ligeramente, solo lo suficiente para mirarme por encima del hombro. Su expresión era suave, cansada pero no arrepentida. «No quería despertarte», murmuró.
Te veías tan en paz. Ofrecí una sonrisa temblorosa. No me sentía en paz. Sus labios se curvaron a cambio, aunque no llegó del todo a los ojos. Yo tampoco. Pasaron unos segundos, las dos nadando en la pesadez de lo que teníamos demasiado miedo de decir. Entonces se giró por completo, doblando una pierna debajo de la otra, su mirada posándose en la mía con quieta certeza. Sé que lo que hicimos no estuvo bien, dijo. Sé cómo se ve. ¿Qué es? Miré hacia abajo a la manta, los dedos retorciendo la tela. No puedo dejar de pensar en papá, admití. Lo que diría si alguna vez se enterara, lo que esto significa para él, para nosotras. Lo sé, dijo, su voz baja. Pero no me arrepiento. Levanté la cabeza de golpe. Ella sostuvo mi mirada, firme pero gentil. No lo hago. No lo haré. Porque esto no empezó anoche. Ha estado construyéndose durante mucho tiempo. Solo que nunca me permití creerlo. Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. No hasta que me miraste de la forma en que lo hiciste. No hasta que me di cuenta de que lo había estado esperando sin siquiera saberlo. Algo dentro de mí se resquebrajó. Me sentí vista de una forma en que nunca lo había sido. No solo notada, no solo tocada, sino comprendida por completo. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. ¿Pero qué pasa ahora?, pregunté, mi voz pequeña. ¿Fingimos que no pasó? ¿Volvemos a ser extrañas silenciosas que se cruzan en los pasillos o intentamos vivir en esta cosa entre nosotras? No lo sé, dijo con honestidad. No tengo las respuestas. Todo lo que sé es que anoche fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí como yo misma, como si no estuviera actuando, como si se me permitiera querer algo sin vergüenza. Sus palabras se hundieron en mí lentamente, como agua tibia sobre piel congelada. Y por mucho que quisiera discutir sobre moralidad, sobre lealtad, sobre todo lo que hacía que esto se sintiera imposible, no pude, porque yo también lo había sentido. Esa misma claridad inquebrantable, ese mismo extraño consuelo prohibido. Y Lee se inclinó hacia adelante, rozando sus dedos a lo largo de mi mejilla, su toque tan ligero como una pluma. No eres un error, susurró. Lo que sentimos no fue un error. Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos, pero las parpadeé hacia atrás. Me incliné hacia su mano, cerrando el espacio entre nosotras, no con palabras, sino con un beso, suave, titubeante, lleno de preguntas. Pero debajo había algo más firme, una especie de conocimiento, una especie de rendición. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía, y ambas exhalamos al mismo tiempo, como si hubiéramos estado conteniendo el aire desde el amanecer. No sé a dónde vamos desde aquí, dije en voz baja. Pero sé que nunca me he sentido más como yo misma que en tus brazos. Y Liz no dijo nada más después de eso. Solo me abrazó en silencio, como si supiera que las palabras solo arruinarían la frágil verdad que finalmente habíamos permitido que existiera entre nosotras. Nos quedamos allí envueltas en la misma manta, su mano descansando ligeramente sobre la mía, nuestras respiraciones sincronizándose en el silencio. Pero incluso mientras su calor se asentaba a mi alrededor, algo dentro se retorcía. Ella era mi madrastra, la mujer que se casó con mi padre, la mujer que se sentaba frente a él en la mesa de la cena, se reía de sus chistes, le besaba la mejilla en el pasillo. Y anoche me había acostado en su cama como si nada de eso importara. Mi papá volvería mañana. Tendría que ver su cara, oír su voz, fingir que no había cruzado una línea imposible con la persona en la que más confiaba. Tendría que sentarme frente a ambos y actuar como si no hubiera pasado nada. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ella? Y aunque pudiéramos fingirlo, ¿cuánto duraría? Porque Elise lo había dicho ella misma. Esto no empezó anoche. Y algo me decía que tampoco terminaría ahí. No sabía qué pasaría a continuación. Si cederíamos bajo el peso de la culpa y el silencio o encontraríamos una forma de ocultar la verdad enterrada entre nosotras. No sabía lo que quería. Solo que una parte de mí la quería de nuevo. Y no importaba lo equivocado que pudiera ser, no podía desvelarlo. Esto se suponía que era el final. Pero en el fondo sabía que no lo era, porque Elise ya no era solo mi madrastra. Y yo ya no era solo su hija de nombre. Si alguna vez te has sentido atrapada entre lo que está bien y lo que quieres, dime qué harías en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola.